¿Abrieron Hechos capítulo 4? Bien. No vamos a hacer la lectura, pero ustedes van a constatar, por eso les pido que la tengan abierta la Biblia o presten atención, porque vamos a viajar en este capítulo a través de preguntas. ¿Vale? El título, que lo saco del propio pasaje, en el versículo 13, el título que le he puesto a este mensaje es: ¿reconocen que tú has estado con Jesús? Acá no está escrito, pero la gente, desde tu familia hasta todas las personas, hoy estaba orando recién Juan, en la universidad, en el secundario, en la primaria, en la guardería, ¿reconocen que tú has estado con Jesús? Estamos pasando y teniendo, como siempre, pero cada vez en aumento, amenazas de todo tipo. Amenazas a veces en un país libre, invisibles. Amenazas subliminales, amenazas camufladas a través de los gobiernos de turnos, a través de los hombres y mujeres de los diferentes ayuntamientos, no importa el color, a través de la parte educativa, a través de querer imponernos conciencia colectiva, y de una manera u otra, no importa qué partido político, no importa qué organización, qué ONG, no importa, pero estamos siendo amenazados, y esa amenaza lo que quiere es que no podamos ser discípulos de Cristo, que honremos y glorifiquemos al Padre, a Dios, con nuestras vidas. Y es interesante que siempre pasa de que lo que nosotros manifestamos en el vivir diario tiene que ver con aquel o aquella persona que hemos estado mucho tiempo. Tiene que ver con quizás nuestra niñez, nuestra adolescencia. Es decir, según con qué nosotros pasamos tiempo, después reflejamos, de acuerdo a eso, una imagen que está alrededor nuestro. Vuelvo a repetir, sea familia, sea compañero de trabajo, vecino, etcétera, etcétera. La primera pregunta que queremos hacerle a este pasaje es: ¿por qué estaba siendo juzgado Pedro y Juan por los gobernantes, ancianos, escribas y por los sumos sacerdotes Anás, Caifás, Juan y Alejandro? Hoy también, hijos nuestros en países donde se persigue la iglesia y donde no, por decir algo, me acuerdo de un pastor, son encarcelados, son juzgados y simplemente por decir una convicción cristiana o por ser de Jesús. Y acá dice: ¿por qué estaban siendo juzgados Pedro y Juan por toda la autoridad eclesiástica? Y leemos en la palabra que dice que fue por sanar a un cojo de nacimiento. Pedro y Juan estaban siendo juzgados por autoridades eclesiásticas de los judíos, y lo que ellos estaban sorprendidos, que Pedro y Juan no tenían una formación rabínica, no habían sido formados teológicamente, no tenían preparación. Pero ellos, en el nombre de Jesucristo, sanaron a un cojo de nacimiento. Capítulo 3. Primera lección que sacamos. El poder, que la gente reconozca a Jesús en ti, no, si bien es importante la preparación, el estar con Jesús, el orar, el leer la palabra, eso hay que hacerlo, pero no depende de mucho conocimiento, si bien eso nos da contenido, sino depende del estar lleno del Espíritu Santo, como el pasaje también lo menciona. Pero lo dejamos ahí. La segunda pregunta de este Hechos capítulo 4, que tú puedes constatar, estamos leyendo de esta forma, es:
¿cuál fue la respuesta a la pregunta, ¿con qué potestad habéis hecho esto? ¿Y qué dice la palabra sobre cómo, cuál fue la respuesta a la pregunta, ¿con qué potestad habéis hecho esto? ¿Y qué dice la palabra, en Hechos 4, sobre cómo estaba Pedro al responderle? Entonces acá vemos que Pedro le contesta con autoridad y empieza a hacer todo una presentación en donde en un momento le dice a ellos, y que esto es por tercera vez que se utiliza, vosotros lo matasteis. Está refiriéndose, vosotros matasteis a Jesús. El Sanedrín estaba formado por 71 miembros, era presidido por el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar al lugar santísimo para perdón de pecados con la sangre de los animales sin defecto. Incluía el Sanedrín ancianos, también líderes de clanes, maestros de la ley, los que copiaban y conservaban e interpretaban la ley. Y ahí estaban ellos, un cuerpo de ellos ahí, y le estaban acusando, y él le devuelve esa acusación diciendo, vosotros sois culpables, vosotros matasteis a Jesús. Le dice, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, les habla con gentileza, con respeto, con autoridad. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros, a todo el pueblo de Israel, que en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Es decir, los ubicó. Es decir, a ver, ubíquense, muchachos. No le dijo muchachos, les trató con el protocolo. Ubíquense. Es en el nombre de Jesucristo de Nazaret que murió en la cruz, que vosotros matasteis, vosotros tuviste parte, aunque murió por todo el mundo, lo agrego yo, y resucitó, él murió, resucitó. Y con ese poder del resucitado he sanado a este enfermo. No he sido yo ni Juan. La tercera pregunta que le hacemos al pasaje, ¿qué les ocurrió a los que le interrogaban al escuchar la respuesta y actitud de Pedro y Juan? Dice el versículo 13, entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, y el comentario dice sin preparación teológica, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. No importa el temperamento de Pedro o de Juan, pero sí lo que se notaba, que cuando ellos respondían, lo hacían con ganas, con denuedo, con convicción. Y mi pregunta es, que me hago a mí y a vosotros y a los que están en streaming, a los que van a escuchar. La pregunta de Dios es, la gente, cuando tú vas en la calle, cuando estás con la gente, en las diferentes circunstancias que te tocan vivir, ven ese denuedo, ven ese ánimo de vivir, esas ganas de vivir. Ellos estaban siendo juzgados, habían sido encarcelados. Sin embargo, no dependen de las amenazas que después vendrán, no dependen de ser encarcelados, no dependen de que los están acusando, no dependen que podían ellos hacerle juicio por difamación y por mentir a su buen nombre, si fuese hoy. Ellos dependen de Jesucristo. Ellos habían estado con Jesús, pero aparte seguían en esa presencia del Espíritu que había descendido, como bien estamos en un mismo espíritu con Juanra,
Juan la leyó, Hechos capítulo 2, estaban en el Espíritu, estaban con autoridad. A ver, la autoridad de Jesucristo se nota en la práctica. Yo creo, y que cada uno, hay otro tipo de amenazas, que es aquellas cosas que yo no cambié, y que tú no cambiaste, y que el diablo, aunque no puede acusar, porque ya está vencido, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El diablo trata de decir, mira, en esto no cambiaste, en esto no cambiaste. Y eso nos perjudica, porque los demás no reconocen que uno estuvo con Jesús. Tu vecino, tu profesor, tu compañero, tu esposa, tu esposo, tu hijo, en ciertos hechos, y tú te sientes frustrado, y es una amenaza que trata el diablo desde afuera de hundirte. Pero a ver, Pedro y Juan, en una circunstancia totalmente diferente, muestran que no dependen de la circunstancia, sino dependen de que ellos están con Jesús, están caminando en el Espíritu con autoridad. Pregunta 4. ¿Qué es lo que se dieron cuenta los que le interrogaban y qué conclusión sacaron al conferenciar entre ellos? Les voy a pedir que alguien que tenga la Biblia abierta, así participan, lean el versículo 14 al 16. Del 14 al 16 con voz, volumen a 10. A ver, ¿quién lo lee? Qué bueno, está buenísimo esto, ¿eh? No sé si a ustedes no les produce risa, pero no es una risa de burla, sino de qué tremendo. Los que lo acusaban injustamente, los que lo habían metido en la cárcel por haber beneficiado a un cojo de nacimiento, no tienen que decir. Y aparte están testificando, ellos que no son del Señor, están testificando que estos hombres son reconocidos en Jerusalén, son hombres que están haciendo y bendiciendo a la gente, lo están diciendo, no tenían nada que decir. Pero destaco de la pregunta anterior y en esta, reconocían que había estado con Jesús. Quinta pregunta del pasaje, que ustedes después pueden ver en sus casas nuevamente, si lo desean. Al ver que ninguna culpa tenían, ¿qué decidieron y dijeron esta autoridad a Pedro y a Juan? Las amenazas, era una. Ya de aquí en adelante le dijeron a Pedro y Juan, les pedimos que no hable a ningún hombre ni persona en el nombre de Jesús. Esa fue la amenaza. No queremos que ustedes hablen de Jesús. Los anticristos, antes que venga el anticristo, están usando como jefe a Satanás. Están usando toda la herramienta, todas las redes, todas las organizaciones, todos los gobiernos que no tienen temor de Dios, y en el medio donde nos encontramos a nivel social, todo está siendo utilizado, gran parte, para que tú no muestres con tu vida que has estado con Jesús. No demuestres con tu vida y no hables con la gente en el nombre de Jesús. Pero no quiero hablar hoy de testificar. Ya estarán cansados. Quiero hablar de las señales y milagros
yo no pondría tanto, porque después Pedro y Juan hablan de la salvación. Las señales y milagros eran siervas o se utilizaban por Dios a través de sus siervos y siervas, se utiliza para llevar a los hombres a la salvación, a la sanidad. Hoy vamos a celebrar la cena del Señor. Jesucristo murió, su cuerpo representa, el pan representa su cuerpo que fue entregado en el madero, el vino representa su sangre que fue derramada, sacrificio para que tengamos salud presente, salud emocional, salud mental, salud espiritual y aparte de salud y de vida, tener vida eterna, tener eternidad, porque desde la eternidad a la eternidad Dios es Dios y esto es lo que ellos estaban diciendo porque era importante el milagro y la señal, pero mucho más importante era a quién llevó al cojo, a los pies de quién llevó al cojo, a los pies de Jesucristo, porque ese cojo después tenía que vivir. Hay gente que es sanada, liberada en ese momento, en los momentos de Jesús, en los momentos de Pedro y Juan. Hoy, en muchas iglesias, muchas campañas, quizá ahora menos, pero en mi época, en las décadas del siglo pasado, en las décadas 70, 80, 90, hacían campañas y se sanaban, liberaban. Eso está muy bien, y yo creo, yo participé. Pero a mí lo que más me interesa, si estoy participando, y a Dios, que después de ese momento, al igual que con el cojo, ese cojo reciba salvación, viva como uno de ellos que ha estado con Jesús, que está con Jesús constantemente. Pero ellos le amenazaron, volviendo al punto, de que no hablen de Jesús. Es imposible no hablar de lo que uno tiene en el corazón, de la abundancia del corazón tiene la boca. Ahora la boca. Ustedes, aparte que le dicen, ¿a quién tenemos que obedecer? Autoridades eclesiásticas que eran temerosas de Dios, del pueblo de Israel. ¿A quién tenemos que obedecer? ¿A ustedes o a Dios? La respuesta es obvia. La respuesta es obvia. Vayan pensando, cada uno de vosotros. En la oración escuchamos, basta cada día su propio mal, pensar en mañana, a ver, se termina, no se termina. A ver, no. A ver, lo importante en la vida, aquellos que tenemos el autor de la vida, es estar con Él para que nos dé vida fresca, pan fresco, autoridad fresca, espada bien afilada, porque tenemos que estar. A ver si nos creemos que le hacemos un favor a Dios de que estemos en su presencia. A Él no le hace ningún favor, ni yo tampoco. Pero eso nos da lo que necesitamos. Cada cosa que hacemos en la vida sirve para trabajar, para la nómina. El ocio para divertirnos, para estar un momento divertido. El comer para no desnutrirnos y estar fuertes. Y cada cosa, el tener amigos para poder tener y estar acompañado. Y cada cosa así. Pero en la vida lo que es necesario y suficiente, lo único necesario y suficiente es recibir el contenido de vida. Si no, yo no estaría aquí. Muchas veces no quiero estar con Jesús, pero me llevan mis circunstancias, después de un tiempo de quizá de desánimo, deprimido, a otra vez ir a Jesús. Y Él me levanta el espíritu, me da pensamientos. No es algo espiritual, no es algo, digamos, místico, no, es algo concreto. Por eso, dice la siguiente pregunta, ¿cuál fue la respuesta de ellos al recibir las amenazas e intimaciones de los que le interrogaban? A ver, léanlo otra vez, otra, 19 y 20. Ya vamos a ir siguiendo el capítulo. ¿Qué dice? 19 y 20. Vale, ya esto lo dije.
Ya lo dije. Ahí está la respuesta, no lo voy a repetir. ¿Y tú a quién vas a obedecer? ¿A quién vas a obedecer? El viejo hombre está crucificado, pero quiere surgir. Dice que hay que hacerlo morir en las obras de la carne, ¿no? Es una decisión diaria. Ellos decidieron obedecer a Jesús. El versículo 21 y 22, entonces, dice, ellos entonces le amenazaron y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, es decir, que el que había sido sanado era bastante grandecito y era bastante bien visible que había sido hecha esta sanidad. Pero lo interesante, porque dice que el pueblo, dice, todos glorificaban a Dios por lo que había hecho. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y ahí, no lo voy a leer, desde el 23 en adelante, hay fiesta en la iglesia. Fueron encarcelados, fueron acusados, estaban delante de ellos, los trataron con el protocolo. Ahí el protocolo. No hablan de Jesús, ellos salen, siguen hablando de Jesús, la gente glorifica porque ven a la persona adulta ahí, era algo claro, glorificaba a todo el pueblo. Y qué lindo sería que la gente que está a nuestro alrededor, viéndonos y viendo y palpando que hemos estado con Jesús, en la presencia, quemando en un diálogo franco, en un corazón abierto, en la presencia, porque el Espíritu Santo se manifiesta, que la gente pueda ver y diga, ay, mira, gracias por estas palabras que me dijiste. Y yo le diga, no, glorifica a Dios. Que la gente pueda glorificar a Dios, viendo que hay gente que está con Jesús, que está con el Dios Trino, que está con la presencia de Dios. Y dice que hicieron fiesta. Y empezaron ahí y alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, lo reconocieron a Él, no lo voy a leer, pero lo voy a decir, lo reconocieron a Él como Dios de la creación, en la oración unida, lo reconocieron a Él como el Dios de la revelación por medio del Espíritu Santo, habló por los labios de David, del Salmo 2, predijo la oposición del mundo a su Cristo. Y 3 en la oración, es el Dios de la historia, es el Dios de la historia, Él es soberano sobre la pandemia y sobre las que vendrán, es el Dios de la historia en la oración que ha logrado que hasta sus enemigos, Herodes y Pilato, los gentiles y los judíos, unidos conspirasen contra Jesús. Hagan lo que de antemano su poder y su voluntad había determinado. Están orando y están diciendo, todo lo que han hecho estos contra Jesús ya estaba predeterminado, planificado. Los verbos que vemos en este pasaje caracterizan a Dios, en el Dios creador, y nos da creatividad, el Dios que habla y se cumple. Hoy también cantamos las promesas, o en la canción que puse, y es importante, Dios determina. En la oración ellos oraban, porque Dios es el que determina. No es ningún hombre, a menos que Él esté soberano y esté queriendo que cada cosa suceda lo que Él permita, pero Él determina. Y la oración continúa, mira sus amenazas, conceda a tus siervos proclamar tu palabra sin temor alguno. Esto es espectacular. No sé, a veces creo que nosotros nos asustamos, o quizá no, pero no podemos negar que el miedo nos ataca, nos aborda, y las cosas que no cambiamos, y la gente de diferente manera que se burla o que nos lleva a no hablar de Jesús, las redes sociales, el mofarse de Jesús, de la última cena, de un montón de temas se mofan. Está bien, el Señor se va a encargar, nosotros no vamos a hacer ningún ataque terrorista, pero el Señor se encarga. Pero
nosotros que tenemos todo eso, ¿cómo reaccionamos? Es decir, seguimos estando con Jesús, estando con Dios, en comunión en el Espíritu, para después Él mostrar a la gente que hemos estado con Él. O quizás somos como la tortuga que cuando hay un ataque metemos la cabeza adentro. Al mayor ataque, cabeza adentro. Nos reculamos. Nos guardamos en la protección que puede ser la casa, el piso, o puede ser, no sé, nosotros mismos creamos esa muralla. No. Acá Pedro y Juan nos demuestran que ellos quieren todo el tiempo vivir y caminar en la vida estando con Jesús. Y las amenazas, si se nos hacen de todo tipo, psicológica, subliminal, camuflada o directa, no tengamos temor. ¿Por qué? Porque por más que ello trate a que nosotros no seamos discípulos de Jesús y no hablemos de Jesús, lo vamos a seguir haciendo. Vamos a seguir demostrando que Jesucristo es el que murió por nosotros, entregó su cuerpo, entregó su sangre, hizo sacrificio y hizo todo eso para que yo, creyendo, reconociendo que soy pecador, tenga desde el día 30 de enero del 76, tenga vida. En las frustraciones, en los fracasos, en las cosas que no cambio, pero hay esperanza en Jesús. Eso no puede ser amenazas para que yo me quede y retroceda. Eso tiene que ser, más que amenaza, tiene que ser para, como muestra aquí, para decir, no, yo voy a estar con Jesús. Yo quiero recibir, voy a hablar de Jesús, voy a demostrar al mundo que Jesucristo es el que murió y resucitó. Y sigue y termina el pasaje con las características de la iglesia primitiva que ya habló Isaías. Perseveraba en la oración, en la comida, alabando a Dios, dando a los necesitados, cubrían sus necesidades. Fiesta. No había amenaza, por más que el rostro no podía estar así, no había amenaza que los detenga. Y ahí está, desde el 23 en adelante, haciendo fiesta. Bueno, terminamos antes de pasar a la cena del Señor. ¿Reconocen? Es hacia mí también esta pregunta, que tú has estado con Jesús en la presencia de Él hay plenitud de gozo. Él es el que llena todo en todo. Me gusta, me encanta, me apasiona. A mí me puede faltar y puedo estar en el peor momento, quizás ahí postrado, pero ahí el Cristo resucitado me dice, yo lleno todo en todo. ¿Entendiste? ¿Me conocen? ¿Glorifican a Dios la gente que está a tu alrededor? Dos, ante las amenazas camufladas, subliminales, directas, ¿decides seguir siendo de Jesús? Jesucristo va a volver. Tienes que estar preparado, eso es lo más importante. Decides ser un seguidor de Cristo. De tal manera que los que están de diferente manera atacándote o en situaciones injustas terminan diciendo no tengo nada que acusar, la verdad, cae en su propia trampa aquel que me quiere atacar. Y tercero, ¿festejas con la iglesia los testimonios de las obras del Señor? Cuando hay persecución, sufrimiento, con todo lo que estamos pasando, muertes, y todo tipo de cosas, en el buen sentido, tú disfrutas o pasas tiempo en oración unida, unidos en oración, por WhatsApp, aunque no te entres en Zoom en la semana, el jueves, ayunando, orando a la noche, a las 7, o con los grupos de Zoom, estás disfrutando de la comunión de la iglesia. Estos hermanos habían salido de ser acusados injustamente, habían estado en la cárcel, en ese tipo de cárcel en ese momento. Es apasionante.
Son 3 cosas que demuestras que tú y yo estamos con Jesús todos los días. La conclusión del día que apartamos para reunirnos el domingo que resucitó el Señor, antes del Sabbat, la conclusión es que venimos a disfrutar de los unos a otros. Acá disfrutaron, era una fiesta, a pesar de que uno podía venir, me acusaron, pero por Dios, ¿por qué me hiciste pasar esto? ¿Por qué tuve que ir a la cárcel? Yo no lo veo a Juan y a Pedro diciendo nada de eso. Y podríamos, si estamos con Jesús, ver en la Biblia todos los hombres y mujeres, Nehemías, 4 ataques al propósito. Él seguía haciendo lo que tenía que hacer. ¿Saben por qué? Porque Nehemías demostraba que había estado con Dios, que había estado con el Señor, con Jehová, Yahvé. Vamos a inclinar nuestra cabeza y a responder al Señor a esta palabra clara. Respóndele al Señor. Si estás con Él, si estás pasando tiempo con Él, pídele para permanecer firme, para que los demás glorifiquen a Dios por medio de tu vida. Y si no, pídele perdón al Señor por no estar con Él. Si te quejas y practicas la quejabanza, el derrotero, al ver las amenazas, los ataques, el COVID, con todas sus aristas, como el erizo que tiene pinches, y estás derrotado, pídele perdón al Señor y dile, Señor, en este tiempo quiero vivir cada día para poder ver que tu presencia, el estar contigo, me da ánimo para que yo pueda ser de bendición, para que los demás reconozcan que yo estuve contigo. Y tercero, haz fiesta con la iglesia. Disfruta la comunión con la iglesia. Usa los videollamados, la videollamada, el Zoom, el streaming, el Twitter, el TikTok, lo que tú quieras. La llamada telefónica, el decir vamos a estar en distancia en un parque, pero disfruta. Como Pedro y Juan, después de lo que habían pasado, ¿a dónde fueron? A orar en unanimidad, a celebrar y a proclamar que el Señor es creador, Él está al control de todo, etcétera, etcétera. Ora al Señor, respóndele al Señor a este mensaje.